el de Primera Timoteo capítulo 6 y el verso 12, que nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo habéis sido llamados. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué comenzamos con esto? Porque seamos honestos, las tentaciones son una batalla, ¿ok? Estamos en medio de una guerra. Esa guerra es por nuestras almas. John Bunyan, creo que lo mencioné en alguna ocasión, es el que escribió El progreso del peregrino. También tenía otro libro que se llamaba La Guerra Santa y era acerca de la guerra por la ciudad de el alma humana. Así se llamaba la ciudad, el alma humana. Um, tiene que ver con un poco de lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Esa batalla que tenemos por nuestras propias almas. Entonces, cuando usted se convierte en cristiano, tiene que saber que va a haber guerra, ¿ok? Yo creo que a veces tenemos esa idea de que, oh, no, la vida cristiana es como un paseo al borde de la playa, de la mano del maestro, sí, ¿no? Y vemos ahí las pisadas en la arena, ¿se da cuenta? Am, no, vamos a tener grande dificultad en cuanto nos convertimos a Dios. Empieza la guerra. Y empieza la guerra porque hemos dejado de servir al enemigo y ahora estamos queriendo servir a Dios. Y al enemigo eso no le agrada. Me acuerdo un testimonio de hace muchos, muchos años donde cuando todavía había la esclavitud, había un sirviente de raza negra que se había hecho cristiano y pues trabajaba para un jefe que no era cristiano. Y obviamente como los trataban en ese tiempo, si hacían algo que no era correcto, los azotaban y qué sé yo, pero parecía que nada podía quebrantar el espíritu de ese siervo, de ese esclavo. Y el jefe le pregunta un día, ¿no? ¿Por qué siempre estás así? Pues porque tengo a Cristo en el corazón, ¿no? Y le dice, sí, pero tu vida es dura. Tienes una vida dura, eres esclavo. ¿Cuántas veces no te he visto que todas las cosas te salen mal, que estás con hambre, que preocupación de esto y del otro? En cambio yo, dice, yo no sirvo a Dios. Y mira, tengo esclavos, tengo propiedades y todo me sale bien. Y pues el morenito no supo qué decir ahí, se quedó callado. Al día siguiente temprano el jefe le dice, vamos a ir de cacería y tú vas a ser el que me va a ayudar con eso. Entonces salen de cacería a cazar patos y pues en medio de la cacería salen unos patos volando y el jefe dispara todo lo más que puede y caen varios al suelo. Entonces él manda al esclavo, ¿no? Y le dice, ve y agárralos. Y mientras está corriendo le dice, pero agarra primero a los que están heridos, a los muertos de cualquier manera los tenemos. Y eso es lo que hace, vuelve después de unos minutos con unos patos malheridos y otros muertos. Y mientras están de regreso a la hacienda, le dice, jefe, ¿se acuerda cómo usted me dijo que ser cristiano no vale la pena porque a mí todas las cosas me salen mal y soy esclavo y a usted todas las cosas le salen bien y es dueño de tanta cosa y no es cristiano? Ya sé por qué. Y el jefe está intrigado y le dice, ¿por qué? Dice, porque así como con los patos, usted me dijo que vaya y agarre los que todavía están vivos, porque están peleando, quieren escaparse, porque a los muertos, dijo usted, todavía ya los tenemos. Es igual con la vida cristiana, le dice. ¿Sabe por qué a mí me sale todas las cosas mal? Porque yo soy un pato que está tratando de vivir. Estoy tratando de escaparme del enemigo, estoy tratando de servir a Dios. Y por eso es que usted nadie lo molesta, dice, porque usted le pertenece al enemigo. Usted de cualquier manera está muerto. Sospecho que el dueño se quedó callado. Pero esa es una realidad, hermanos. Es la realidad de que en cuanto comenzamos a servir al Señor, el infierno se lanza en contra de nosotros con todo. Entonces, necesitamos nosotros estar atentos a esto para saber que, qué armamento, qué recursos el Señor nos ha dado para vencer. ¿Ok? Primera Corintios capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, note, a veces pensamos, no, es que las tentaciones de los hermanos son fáciles, pero a mí, sí, a mí sí me mandan las tentaciones duras. Am, Estas son las últimas noticias. La tentación de cada persona es lo más duro para esa persona, por eso es su tentación. ¿Ok? Por ejemplo, usted me puede poner a mí en un día de calor una caja de 12 cervezas bien heladas y no me va a dar tentación de tomarlas. No es mi tentación, ¿se da cuenta? Ahora, si me pone unas fajitas ahí, wow, ok, una carne asada, olvídelo, esa sí es mi tentación. Entonces, note, para mí decir, oh, la cerveza, esa tentación cualquiera la vence, yo puedo decir eso, pero no alguien que tiene problemas con el alcohol. ¿Se da cuenta? Entonces, su tentación y mi tentación son distintas. Al mismo tiempo, nos tenemos que dar cuenta que no estamos batallando tentaciones que no sean comunes a lo que los otros seres humanos tienen. O sea, no es una tentación sobrenatural, es una tentación humana. Pero fiel es Dios, dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, note, aquí hay una palabra clave, obviamente, ¿ok? Porque yo sé que hay gente que dice, no, pues yo traté, pero no pude. Es que usted tiene que resistir, ¿se da cuenta? Entonces, si usted no resiste, si usted se entrega a la tentación, am, obviamente que Dios no lo puede ayudar, porque usted se entregó a la tentación. Es más, algunos de nosotros buscamos la tentación. No, voy a pasar ahí por la cervecería, nada más para ver si hay alguien a que conozco, tal vez le puedo testificar. Ya, ni siquiera usted se la cree, ¿verdad? Si ese es su problema, si el alcohol es su problema, usted no se cree que esa es la razón por la cual está yendo por allá. Está buscando la tentación porque está buscando, está deseando en la carne caer, pero luego tiene una excusa. No, es que yo fui para buscar a alguien para testificarle de la palabra, no realmente para caer en tentación. Ok, entonces la clave acá es resistir. Y cuando nosotros resistimos, entonces el Señor juntamente con la tentación nos da la salida. Dice, ¿para qué? Para que podáis soportar. Entonces, ¿cómo puedo soportar? Cuando resisto, ok, cuando resisto, el Señor mismo dice, me da una qué, una salida. Y seamos honestos, con frecuencia esa salida es una puerta literal, ¿ok? Estamos hablando con alguien, se está poniendo un poquito acalorada la conversación, la discusión, entonces ahí uno puede decidir simplemente salir por esa puerta y decir no a la tentación. Si usted se queda, eso se hace más grande. Alguien le golpeó a alguien, no se sabe quién comenzó, pero ya perdió su testimonio cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces, estas son cosas básicas y son muy, muy importantes. ¿Ok? Hay gente que se enorgullecen y dicen, no, yo soporto todo, menos la tentación. Okey, soporta todo menos la tentación, es decir, quiere decir que no soporta nada, ¿okey? Entonces, este es un principio, este versículo usted tiene que memorizarlo. Si usted está hoy como nuevo cristiano, tal vez aprendiendo a caminar de la mano del Señor, este es, el versículo para memorizar. Porque no es solamente un aliciente, no es solamente un aliento a permanecer fiel a Dios, resistir las cosas del enemigo, sino también una promesa que juntamente con la tentación Dios dará la salida para que podáis soportar. Entonces, note, am, cuando Dios dice, yo te voy a dar una salida, es de necios decir, no, yo me voy a plantar aquí, voy a resistir la tentación aquí plantado, no me voy a mover de acá. No, Dios está diciendo en su palabra, Dios está proveyendo una salida para que podamos soportar. Entonces, a veces la manera de soportar la tentación no es plantarnos en medio de ella y decir, aquí yo voy a ser fiel a Dios, porque vamos a perder la batalla. A veces lo mejor es salir. Ok, am, vamos hacia adelante. Esta es la parábola conocida como la parábola del sembrador, Mateo 13, 2 al 9.
Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Entonces, vamos por partes. Acá, número uno, ¿ok? El sembrador salió a sembrar, ¿ok? La semilla es la palabra de Dios y el Señor mismo nos va a decir eso posteriormente. Pero esa semilla que es la palabra de Dios cae junto al camino. Entonces aquí tenemos número uno, donde cae junto al camino. Hay otra que cae en pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Ok? Entonces note, se seca cuando cae en pedregales. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. ¿Ok? Continúa. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Ok? Entonces espinos es el otro problema ahí. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Obviamente esta es una parábola, pero a diferencia de otras parábolas, aquí tal parece que nosotros podemos escoger qué tipo de tierra vamos a hacer. Si vamos a hacer la que es tierra en pedregales, ah, entre los espinos, en el camino y que se lo llevaron los pájaros, o la buena tierra que con ansias abre su boca para recibir esa semilla y cuando lo hace, esa semilla da fruto, es decir, la palabra del Señor da fruto, a 100, a 60, 30 por uno. Am, entonces, aquí está el Señor, los versos 18 al 23, explicando, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, mire, para ustedes que están leyendo la Biblia diariamente, tienen preguntas o no entienden algo, si lo dejan así, sin entenderlo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ok? Entonces, yo sé que la siguiente semana todos van a estar ahora. Tenemos muchas preguntas, hermano. ¿Ok? Es bueno, mándelas, mande sus preguntas. Am, luego dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, note, es alguien que la recibe muy feliz, pero en cuanto le sale algo mal, en cuanto le despiden del trabajo, comienzan a sopesar y dicen, no, cuando yo estaba en el mundo, todo me salía bien, tenía dinero, tenía esto, tenía el otro, ahora que estoy tratando de servir a Dios, todo me sale mal. No, pues no, no vale la pena servir a Dios, ¿ok? Entonces ahí ya la motivación es diferente. Pensaban que iban a servir a Dios, Dios los iba a bendecir en todo y como según ellos no están recibiendo esa bendición, entonces no vale la pena seguir a Dios. Entonces note que no es un corazón sincero, no están sirviendo a Dios por Dios, están sirviendo a Dios por sí mismos, es decir, por algún beneficio que esperan recibir. Y luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta persona es la que va a escuchar la palabra y luego va una vez más sopesar, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué voy a ganar yo si me entrego a Dios? Ay, no me van a pedir ofrendas, tal vez me van a pedir diezmos. No, y además estoy muy ocupado, no puedo, no hay manera que yo pueda ir a culto un miércoles y luego el viernes a lo de los jóvenes y el domingo otra vez culto y tal vez hasta dos cultos en domingo. No, no hay manera. Oh, y luego quieren que dé estudios bíblicos. Hombre, es demasiado. Yo tengo mi negocio, tengo mi trabajo, tengo cosas que hacer, ¿no? Y entonces van sopesando. Entonces, el afán de esta era, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Yo no sé de usted, he conocido gente de ese tipo, gente que podían haber dado mucho para Dios, que podían haber recibido, aceptado la salvación y haber vivido vidas muy fructíferas para el Señor, pero tenían otras prioridades. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hay cuatro clases de tierra, ¿ok? Junto al camino, que la palabra casi no dura mucho ahí porque no la entiende y pues es arrebatado lo que se sembró. Pedregales, cuando los afanes, las tribulaciones, los problemas ahogan lo que la palabra podía haber hecho y matan y no hay fruto. Los espinos, ¿ok? Perdón, los espinos, sí, ahí es donde se ahogan, los pedregales donde no tenía mucha profundidad de tierra. Ah, pero el afán de la vida y todo lo demás, ¿ok? Mata todo eso. Ahora viene la buena tierra. La buena tierra, una vez más, recibe la palabra, la entiende y la obedece. Sin obedecer, la palabra queda infructuosa. Entonces, de nada le sirve a usted escuchar mucha palabra, estar cada vez en los cultos o en los estudios bíblicos. Si usted no hace nada con esa palabra que está escuchando, va a terminar siendo alguien junto al camino entre pedregales o espinos, porque solo la buena tierra pone la palabra por obra. Y esa es la diferencia. Entonces, si usted quiere servir a Dios, usted necesita agarrar esa palabra. Si usted quiere poder vencer las tentaciones, tiene que aferrarse a esa palabra y obedecerla, utilizar de sabiduría, dejar que el Espíritu Santo le guíe, dejar que sus líderes le puedan dar buenos consejos, escucharlos, entenderlos y obedecerlos. Ahora, ¿qué es la tentación? La tentación, en términos bien simples, es un deseo de hacer algo que no es correcto. ¿Ok? Un deseo de hacer algo que no es correcto, ya sea a los ojos de Dios, a los ojos de la sociedad muchas veces. A Dios sí le importa cómo la sociedad nos ve como representantes del reino. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, algo. Puede ser por acción, puede ser por omisión, ¿ok? Si no oro, estoy no haciendo algo que debería hacer, ¿ok? Ah, la tentación también es una influencia externa que nos llama al pecado. ¿Ok? Entonces, un deseo puede nacer dentro de nosotros, hacer algo que no es correcto, pero al mismo tiempo también puede haber influencias externas que nos llaman al pecado. ¿Ok? Y puede ser una debilidad interna que nos entrega al pecado. ¿Ok? Entonces, ese deseo de hacer algo que no es correcto puede ser interno, puede ser externo, pero ahí está presente en todo ser humano. Y la tentación, obviamente, en cuanto a resultados, es más efectiva cuando estoy lejos de Dios. Entonces, si no leo la palabra de Dios diariamente, si no oro a Dios, si no me comunico con Dios diariamente, entonces la tentación cuando llega me zarandea, ¿no? Como un viento eh, huracanado contra un arbolito seco. Entonces ya quedo sin hojas si es que estoy lejos de Dios. ¿Ok? ¿Qué no es la tentación? La tentación no es pecado en sí misma, ¿no? Hay gente que piensa, ay, me tentó, hermano, me tentaron esas cervecitas, ¿ok? Y me siento sucio, ¿no? Pues las tomó. No, hermano, no las tomé. Inmediatamente miré un bus, me subí y me fui lejos. Ok, entonces usted no ha pecado. La tentación no es pecado en sí misma porque Jesús mismo fue tentado y no podemos decir que él fue pecador. Ok, entonces había una naturaleza humana en él que lo tentó. El diablo, sabemos, Mateo capítulo 4, lo tentó para hacer ciertas cosas. Él rechazó cada una de esas tentaciones. Entonces, el ser tentado no es pecado porque entonces Jesús hubiera pecado siendo tentado por el diablo. Y la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Literalmente dice así. Ahora, la tentación no es prueba de que no soy salvo. Ok, si hay alguien que fue recién bautizado o está a punto de ser bautizado, ok, cuando llegue la tentación, no se asuste, no diga, uy, ¿será que no soy salvo? ¿O será que realmente no me he arrepentido? No, la tentación es común a todo ser humano. ¿Ok? Y la tentación no es irresistible.
Yo sé que a veces en nuestras excusas, no, es que no había manera que yo pudiera decir que no, es que como decíamos, ¿no? Yo resisto todo menos la tentación. No, la tentación no es irresistible. Ok. Ahora, entonces tenemos enemigos, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, obviamente. Ok. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, y luego hay ese enemigo, el tercer enemigo, y vamos a decir yo creo de manera descendiente, el tercer enemigo que tenemos que enfrentar es el diablo, ¿ok? Que no quiere que vivamos para Dios. Por eso es que Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, desde el hecho que queremos servir a Dios, Él se convierte en nuestro peor enemigo. Antes, quién sabe, hasta nos dio cositas que ni siquiera supimos que venían del diablo, pero nos las dio. Si eran pecado, nos la dio el diablo. ¿Ok? Entonces nos dice, sed sobrios. ¿Ok? Tenemos que estar bien balanceados, ser maduros y estar siempre atentos, porque nuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces siempre está buscando. Si usted pone unas cebras ahí y luego mete un león en medio, el león va a buscar quién está débil, quién está enferma para atacar a esos. El león no quiere corretear al que es más rápido de la manada, o que el que está más fuerte. Quiere buscar a los que están enfermizos, a los chiquitos o a los ancianos. ¿Ok? Y Satanás, más sabio que un león, va a hacer lo mismo. Entonces, él anda buscando a quién devorar. Si usted anda desconectado de Dios, si usted anda, no está velando y anda en cosas que no debe, no tiene tiempo con Dios, no tiene tiempo para la palabra de Dios, escucha música mundana, su mente, los programas que ve, es todo sucio, entonces sabe que el diablo está ahí alrededor buscando a quien devorar y usted es la presa más fácil y entonces usted puede ser destruido. En segundo lugar, el enemigo más grande que tenemos es el mundo, aún antes que el diablo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Note esto, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristianismo fácil de hoy en día, ese cristianismo raleado de las iglesias no denominacionales, entre comillas, normalmente no le van a predicar en contra del pecado, no le van a hablar de santidad. Ellos piensan que con tal que usted tenga un poquito de Cristo, usted está bien. Si ha levantado su mano y recibido a Cristo en su corazón como su todo y suficiente Salvador, usted está bien. Nada de eso es bíblico. Nada de eso es bíblico. Si usted es una de esas personas que dice, oh, sí, recibir a Cristo es bíblico, muéstreme el versículo, por favor. ¿Ok? Aceptar a Cristo en tu corazón como rey o como Señor. No, ¿ok? Cuando la gente preguntó a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con el pecado que hemos cometido, nuestro rechazo del Mesías de Israel? ¿Qué haremos? Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el verso 39 también. Entonces, note, el plan de salvación implica un arrepentimiento. Todo comienza con el arrepentimiento. ¿Okay? Todo comienza con eso, un cambio de deseos, un cambio de vida. Aquí estaba yendo hacia el infierno, me doy media vuelta, me voy a ir al cielo. Entonces, cuando la gente dice, no, usted puede hacer lo que siempre ha hecho, nada más ponga a Cristo ahí. No, porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si usted es uno de esos que estaba pensando, puedo como que poner un poquito de Cristo en las cosas que yo hago, como quien agarra un poquito de sal sobre la comida. No, Cristo no puede ser la sal, Cristo es la comida, ¿se da cuenta? Entonces tiene que ser así. Entonces, cuando usted quiere seguir las modas del mundo, las ideas del mundo,
hace todo lo que cualquier persona del mundo hace. Entonces usted es enemigo de Dios. No importa si los domingos está asistiendo a una iglesia o de vez en cuando se conecta a un estudio bíblico virtual por ahí en línea. No importa, usted es enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces ese enemigo, el mundo, es sagaz, inteligente y um, tenemos que tener cuidado. Pero el peor enemigo que tenemos, el enemigo número uno, ¿ok? Es yo mismo, la carne. Ese es el peor. Mi pastor Samuel Valverde dice de vez en cuando, ¿no? Mi peor enemigo, dice, me mira del espejo en la mañana cuando me estoy tratando de arreglar. Y es verdad, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, note, ese espíritu que Dios nos da, nos anhela celosamente, dice otra escritura. Entonces, el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Ok, y yo sé que a veces la gente dice, no, pues no puede ser tan malo. Oh, sí, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió, ay, hoy quisiera pasar 2 horas en oración? Uy, tengo un deseo de hacer eso, ¿no? O ¿cuándo fue la última vez que usted dijo, mire, quiero ayunar 2, 3 días? Yo creo que por lo menos 3 días. ¿Viste? Tengo un deseo, unas ganas de ayunar increíbles. Ah, o leer la Biblia, ¿ok? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Abrir la palabra de Dios, prender una luz y encerrarse en un cuarto a leer o agarrar el control remoto y poner una película, la telenovela o lo que sea? No me responda a mí, respóndaselo a Dios. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta quién es su peor enemigo. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Entonces, tenemos que darnos cuenta quién es nuestro peor enemigo y a quién realmente, con quién debemos pelear. El apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Ok? Porque él se daba cuenta, ese es mi peor enemigo. A Pablo el Satanás no le hizo tanto problema, ¿no? Él echaba fuera a Satanás, tranquilo. La gente, el mundo fue un problema grande para él, pero él se consideraba a sí mismo su enemigo número uno también. Ok, entonces, ¿de dónde viene esta tentación? Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Entonces, note, esa tentación a hacer el mal no es Dios tratando de hacerlo caer y luego juzgarlo por haber caído. No es Dios. Entonces, es lo primero que necesitamos saber. Dios no es el origen de la tentación. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos insalubres es atraído y seducido. Entonces, nuestra naturaleza, note entonces quién es nuestro peor enemigo. Ahí está evidenciado. Se da cuenta, usted es tentado de su propia naturaleza. ¿Ok? Las cosas malas, y usted sabe cuáles son. ¿Ok? Yo sé que en la iglesia todos se ven con cara de santos, pero no lo somos. ¿Ok? Ahora, la tentación tiene sus armas, ¿verdad? Primera Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hay deseos de la carne, hay cosas que mi carne quiere hacer que no debería hacer. Los deseos de los ojos, hay cosas que mis ojos ven que no deberían ver o que quieren ver y no les permito ver. Y luego la vanagloria de la vida. Es que yo soy importante. Por eso hablamos de la selfie generation, ¿verdad? Esta es la generación selfie. Am, Tomé un solo selfie en mi vida y era para mostrar una polera que hablaba del nombre sobre todo nombre, que era Yeshua. Dios mediante, tengo suficientes amigos para no tener que tomarme selfies. ¿Ok? Pero esa es la motivación de hoy. Mírenme, alguien dígame que soy guapo, alguien dígame que soy bonita, alguien póngame un corazón, ay, que diga, mira qué chula, qué guapa, ¿no? Como que miau. Ah, ya, esa es vanagloria de la vida, ¿ok? Y no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
la vanagloria de la vida. Esas son las armas de toda tentación. En una de estas tres áreas, usted y yo vamos a ser tentados pronto. Si no es hoy, mañana, pero no tarda al tercer día. ¿Ok? Entonces, estas son las tentaciones. Cuando alguien nos habla un poquito, no nos dice lo que somos o nos dice que somos algo que no somos, vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, ni para qué le cuento, porque si no es una muchacha, si no es un muchacho guapo, si no es la celebridad tal, va a ser el pastel de chocolate o algo que no debemos, ¿ok? O el billetito que estoy viendo por allá. Deseos de la carne, lo mismo. Los ojos alimentan a la carne. Note lo que sucede en esta progresión de la tentación. Estamos en Génesis capítulo 3, el verso 6, y Eva dice, vio, deseos de los ojos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era qué, agradable a los ojos y árbol qué, codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces vio por los ojos, codició en su carne y ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Y como el pecado no quiere estar solo, va a tener que tentar a alguien más para hacerlo. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vio, codició, tomó. Esa es la progresión, ¿no? ¿Y cuál fue el verdadero fruto de esa tentación? No fue alcanzar sabiduría, no fue conocer lo bueno y lo malo en sí. En Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el hombre y la mujer son echados de la presencia de Dios, del jardín que Dios había plantado para ellos como regalo de bodas, y fueron echados de ahí por causa del pecado. Entonces, esta progresión de la tentación se ve también en Josué 7:21. Acán, cuando van y pelean en contra de Jericó, Dios le dice, no tomen nada, no codicien nada del enemigo. Acán se deja tentar y en la siguiente batalla son vencidos y mueren cientos de los de Israel por causa de ese pecado. Déjeme decirle esto de paso. El pecado suyo, yo sé que la gente dice, pues si yo me muero y me voy al infierno, me voy al infierno, pues ¿qué tienen que meterse en mi vida? El problema es que el pecado de uno afecta a toda la familia. El pecado de un hermano en la iglesia, de una hermana en la iglesia, afecta a toda la iglesia. Toda la efectividad de la iglesia es destruida. El testimonio de la iglesia es destruido. ¿Ok? Recientemente un gran líder cristiano se descubrió que había vivido una doble vida horrible, horrible. Y ahora se necesita saber que pues hay lo que están diciendo, ¿no? Los medios sociales, los ateos, el mundo entero, es que así son los cristianos, es que ya, sí, y toda esa gente que creen en Dios, pues bla, 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 bla. Fue el pecado de una persona, pero afecta a todo el cuerpo. Lo mismo pasó en el caso de Acán. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, etcétera, etcétera. Entonces vi, codicié, tomé. Vi, codicié, tomé. Y aquí está escondido. Entonces, esto fue ya cuando no tuvo más que confesar. Al principio había tratado de esconderlo. Dios mostró quién era. Dicho sea de paso, la Biblia dice que todo lo que hacemos en lo escondido un día se va a gritar de las azoteas. Es decir, nuestro pecado no puede esconderse. Ese líder de que estábamos hablando pensó, murió y nunca dijo nada. Pensó que consigo iba a morir ¿qué se llama? Eh, el secreto, y después de muerto se descubrió todo, hicieron una investigación, y todo ha salido. Ahora el problema es la familia que queda atrás y la vergüenza que sufren ellos, todos los amigos que él tenía. Era autor de libros, sus libros ahora los están quitando de las librerías porque cómo pueden vender algo, aunque era alguien que tenía bestsellers, cómo pueden vender algo así. Entonces, siempre se sabe lo que ha pasado.
¿Cuál fue el fruto de la tentación de Acán? Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira. Es decir, ese pecado trajo la ira del Señor sobre su pueblo y Dios dejó de ayudar a su pueblo y fueron vencidos por el enemigo. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia a nivel mundial siendo vencida, tiene que ver muy posiblemente con el pecado de hermanos dentro de las iglesias que están ahuyentando la bendición del Señor y trayendo más bien el ardor de su ira. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el destino de la tentación? Santiago capítulo 1 versos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y puede ser, hermano, el pecado que pensamos es más chiquito, el chisme, la codicia, la envidia, los celos, la ira, gritería, enojo, maledicencia. eh, Póngale lo que usted ponga, ¿ok? Yo sé que siempre pensamos, no, es que los pecados grandes, esos son los que a Dios le dan. Y no, a Dios le da ira a todo pecado, porque Dios es, voy a usar términos que está utilizando mi niño de 4 años ahora, súper, ¿ok? Todo es súper para él, eso es súper esto, súper aquello, pues esto, ¿ok? Dios es súper santo. Dios es súper santo, tanto que una mentirita que para nosotros es mentirita blanca, o no, ni siquiera le mentí, solo que no le dije la verdad, para Dios eso es abominación, es horrible. Entonces, cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Entonces, ese es el destino al que nos lleva cuando nos entregamos a la tentación. Es decir, note ese orden, ¿no? Uno es atraído de su propia concupiscencia y seducido. Yo miro algo, lo codicio, me dejo seducir, lo codicio y luego lo tomo. Entonces, una vez que ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando ese pecado es consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación eterna de Dios. ¿Ok? Separación eterna de Dios. Y estamos simplemente cosechando lo que siembras, ¿ok? Lo que se llama la ley de la siembra, Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, vamos a segar algo. Usted y yo vamos a tener una cosecha. Depende qué hemos sembrado para saber qué voy a cosechar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Ahora dice, no os engañéis. ¿Sabe por qué? Porque la persona más fácil para engañar que tengo yo soy yo mismo. Siempre mis motivos son los más puros. No soy tan malo como el vecino. Aseguro que Dios a mí sí me ama y me va a perdonar. Siempre tenemos la más alta concepción de nosotros mismos que ponemos. Tenemos el concepto más elevado de nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, no se engañen, no, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú sembrares, eso también vas a cosechar. El que siembra para su carne, el que continuamente está alimentando sus ojos de cosas lujuriosas, de cosas sensuales, de esa lujuria, de esa carne va a cegar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, el que está sembrando palabra de Dios en su alma, el que está memorizando escrituras, el que está escuchando prédicas, mirando prédicas, qué sé yo, tiene música de alabanzas, no solamente música cristiana, porque usted sabe, hay música que usted es para oír y hay música cristiana que es para alabar. Pero alabanzas o adoración, entonces si siembra para el espíritu, de ese espíritu segará que vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo más podemos hacer esto?
no amando al mundo. Primera Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escúcheme esto. ¿Cómo saber si amo al mundo? ¿Ok? Si le fuéramos a decir, ¿quiere usted que venga Cristo hoy o que quiere que venga Cristo en 5 años? Hay gente en la iglesia que va a decir, ay, no, todavía no, que venga en 5 años. Mire, estoy a punto de graduarme, ya tengo un trabajito que me van a dar, voy a ganar buen dinerito, voy a tener mi carrazo, y que, o estoy, mire, ya estoy ennoviando con esta siervita, y entonces, no, el Señor que no venga todavía, hermano, ¿se da cuenta? Ah, y sé que esto es un poquito entre bromas entre usted y yo, ¿ok? Pero es una realidad que hay gente que tiene tanto invertido en este mundo, ¿ok? Oh, que no, estoy a punto de comprar mi casita, estoy a punto de recibir mi aumento de sueldo, esta nueva posición, estoy a punto de casarme, estoy a punto de... Tienen tanto invertido que no se han dado cuenta que el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, ponga cualquier deseo mundano que usted quiera. Y no estoy diciendo que es malo desear un aumento de sueldo, una mejor posición, tener la casita. Todos trabajamos por estas cosas. Todos queremos caminar, o bueno, las damas quieren caminar vestidas de blanco hacia el altar, el varón quiere esperarlas por allá. No está mal, pero cuando nuestro amor por estas cosas del mundo sobrepasa a nuestro amor por Dios, ahí es donde el amor del Padre nos ha abandonado. ¿Ok? Entonces tenemos que tener todo en el orden categórico correcto. Dios viene primero, luego nuestra familia. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé qué tipo de legado quiere usted dejar en este mundo. ¿Ok? Ah, yo quisiera por lo menos dejar lo que mi mamá me está dejando a mí. Ah, ¿No? Me ha dado un amor por el aprendizaje, me ha puesto en mí de que uno sí puede avanzar en este mundo, no importa cuánta traba le pongan a uno. Ah, Tengo buenas lecciones de ella, y quisiera dejar algo así también a mis hijos. De nada me sirve dejar a mis hijos una casa, dejar a mis hijos un carro, ¿se da cuenta? Eso pasa, pero que algo que es intangible que nadie les puede robar. Quisiera dejarles fe, quisiera dejarles confianza en Dios, quisiera dejarles una experiencia pentecostal, experiencia de haber vivido milagros, señales, prodigios. Estamos teniendo, bueno, en la iglesia dijimos que vamos a orar por 21 días, hicimos una campaña de 21 días de oración. Luego la extendimos una semana más porque los hermanos están bien animados. Luego la tuvimos que extender otra semana más, la volvimos a extender, ya tenemos 3 semanas extendiendo esos 21 días de ayuno, entonces ya estamos en 42, perdón, de oración, y estamos en 42 días de oración. ah, y uno de esos días me tocó contarles acerca de mi niña, tiene 10 años, pero tiene fe. Tiene fe. Ella sabe que la oración funciona. Ese es el tipo de cosas que quiero dejarles, que sepan, que puedan haber experimentado milagros, señales, prodigios, ¿se da cuenta? Ah, ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los títulos que tengo en mi pared de nada les va a servir a mis hijos, ¿no? Pero fe, ah, el vivir para Dios, el ser un buen ejemplo para otros, el amar a Cristo sobre todas las cosas, esas son cosas que permanecen para siempre. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Vencer por la palabra. ¿Cómo? Cumpliéndola. ¿Ok? Santiago 1:22. Y esto vuelve otra vez a eso de qué tipo de tierra somos usted y yo cuando recibimos la semilla de la palabra de Dios. Note lo que dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay demasiados oidores. ¿Ok?
Yo sé que hablando así mundialmente, muy poca gente quiere escuchar palabra de Dios, pero hay muchos que dicen, sí, yo quisiera, bueno, me invitan al estudio bíblico, voy a estar en el estudio bíblico. Está ahí, sí, sí, yo también le voy a dar a Dios su ratico ahí. Pero si usted oye y oye y oye y oye y no hace, ¿qué pasó? Se está engañando a usted mismo. Otra vez, la persona más fácil de engañar que usted tiene alrededor es usted mismo. No, no, pues yo sí creo en Dios, yo sí tengo, como que sí, tengo, ay, mi corazón siente algo por Dios. No lo he olvidado, yo nunca olvidaría a Dios. ¿Ha obedecido? Ah, bueno, pues cada quien lo hace a su manera, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Y luego qué? Vencemos por el poder de Dios. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Cristo, ya hablamos un poco de esto, Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Pero ahora, Él entiende lo que se siente ser tentado. Y porque Él mismo padeció siendo tentado, es, dice, poderoso para socorrer a los que son tentados. Me encanta esta palabra acá, ¿ok? Es poderoso. O sea, es decir, tenemos recursos ilimitados porque los recursos de Cristo son ilimitados. Él es el todopoderoso. Entonces, si Él va a usar ese todopoderío para socorrernos a nosotros cuando estamos siendo tentados, ¿quién cree que va a ganar? Si nos rendimos a Él, nosotros ganamos. Y esto solamente para que usted vea, Cristo ah, no venció a Satanás con su poder de Dios. Era Dios manifestado en carne, lo sabemos, pero venció como hombre. ¿Ok? Am, Ayunó 40 días, 40 noches, tuvo hambre. ¿Ok? Entonces note, para esa gente que piensa, no, pues Cristo era Dios, que él no necesitaba nada. No, él sí tenía todas las debilidades humanas y él tuvo hambre. Y por eso vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Respondió, escrito está. Note eso. Entonces, la manera, si Cristo tuvo que vencer al diablo con la palabra, no hay manera que podamos vencer nosotros al diablo sin la palabra. ¿Ok? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahora note la nueva táctica del enemigo, porque escrito está, ¿ok? Está queriendo ser inteligente. O tú eres de la palabra, te voy a dar palabra, ¿ok? Escrito está. Y el diablo cita la escritura, ¿ok? A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, está citando la palabra, pero la está citando fuera de contexto y ese es el problema con Satanás y con las sectas, ¿ok? Ah, Jesús le dijo, escrito está también. Entonces, Cristo no dijo, pues la palabra lo dice, ok, lo voy a hacer, ok. No, escrito está también, es decir, te has olvidado de algo, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Satanás, es como que date por vencido, ¿ok? Ya, vete, man, no la vas a hacer, porque escrito está, otra vez, escrito está. Por eso es que necesitamos leer la palabra, no solamente leerla, estudiarla, no solamente leerla y estudiarla, memorizarla, ¿ok? Porque Cristo venció a Satanás por medio de la escritura. ¿Ok? Al Señor tu Dios adorarás, Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue vencido el diablo durante la tentación? Fue vencido por medio de la palabra. Y esa es la palabra que necesitamos nosotros tener. Ok, hemos hablado de varias cosas, qué es la tentación, de dónde viene, cómo va, etcétera, etcétera. Um, y espero que haya podido ser de bendición. Sé que fue un poquito duro, sé que le mostré tres enemigos y no sé, en su caso, en el mío, el enemigo más feo era el número uno, es decir, el que me mira del espejo en las mañanas. Pero por el poder de Cristo, usted y yo podemos vencer. Gracias por su atención.
Espero que esto sea de bendición. No se olvide de suscribirse al canal de Defensores de la Fe, ahí lo tiene en pantalla, y de seguirnos, hacerle un like o me gusta y compartirlo con sus contactos. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.